Queridísimas audiencias, Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto de estar de nueva cuenta con ustedes en este día jueves 29 de septiembre del 2022, 9 de la mañana con 46 minutos. Muy agradecidos porque estén ustedes con nosotros acá en Cuatro Vientos, nuestra plataforma 4B TV. Lo de siempre les pedimos que si les gusta el programa lo compartan, también nos den likes y pues bienvenidos al programa Desde la Izquierda, que nos permite ir hasta la Ciudad de México para saludar y platicar con nuestro queridísimo amigo y analista político Jesús Sosa Castro, quien aparte pues es un comunista declarado, articulista, activista social, asesor en materia electoral y política del partido Morena en la Ciudad de México, en donde radica. Y bueno, el día de hoy desde la izquierda no puede ser otro el tema más que este caso Ayotzinapa y las enormes repercusiones en presiones de todo tipo que significa en estos días a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y también al subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Galicia, bienvenida. Adelante, por favor, si fueras nada. Bueno, pues muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Desde el pasado 26 de agosto, cuando Alejandro Encinas, que es subdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y a la vez presidente de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desde que presentó su informe en el que después, yo los datos, después de haber analizado, según yo, datos duros, más de 80 millones de llamadas telefónicas, de cruce de llamadas entre elementos de un grupo criminal que actúa en la región de Guerrero, específicamente en Iguala, los Guerreros Unidos, con autoridades del ejército. Y después de haber cruzado información en esas 80 millones de llamadas telefónicas entre funcionarios de todos los niveles de gobierno y elementos policíacos, así como las llamadas que lograron captar de los estudiantes comunicándose con sus compañeros, con sus padres de familia, pidiendo auxilio. Después de todo un análisis de miles de documentos y en las entrevistas, los testimonios de casi 200 personas, llegan a la conclusión, pero ahora demostrada en base a esta investigación, de que efectivamente la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, hace ya 8 años, fue un crimen de Estado. Un crimen que involucra policías municipales, autoridades municipales, estatales, federales y por supuesto también a elementos militares, elementos del ejército. Este informe, con este reconocimiento tajante, así definitivo, de que se trató de un crimen de Estado en el que se cometieron una serie de crueldades como crímenes de lesa humanidad, desató el infierno, volvió a soltar a los demonios y se han confabulado de manera más que evidente las fuerzas de derecha, de ultraderecha, la oposición, gran parte de la oposición, con grupos que todavía subsisten dentro del mismo ejército y con grupos de estos extraños que vuelven a aparecer, ¿verdad? De los enmascarados, de los vestidos de negro, de los que van y provocan en las manifestaciones y curiosamente salen con la demanda de que sea destituido, encarcelado y juzgado Alejandro Encinas, el que realizó toda esta investigación con su equipo, y las presiones son de tal nivel que ya obligaron pues a la renuncia del fiscal especial para el caso, el fiscal que gozaba de toda la confianza de las familias de las víctimas, de la confianza del propio Alejandro Encinas. Omar Gómez Trejo, pues renunció y dijo: yo renuncio porque no estoy de acuerdo con la forma en que
está procediendo la fiscalía. Esto lo sabemos por voz del presidente y por voz de Alejandro Encinas. No hemos visto un comunicado oficial de su renuncia, pero lo que sí vemos es una embestida muy fuerte, querido Jesús Sosa Castro, una embestida muy fuerte de sectores de dentro del ejército y de sectores de la ultraderecha que se niegan a toda costa a ser investigados y que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que no sean atrapados por la justicia. Entonces, ahorita así está la situación. El país está en ese sentido, pues al rojo vivo, con un caso que nos ha conmocionado a todos. Hay analistas que dicen que nada ha sido tan grave después de la masacre de 1968 cometida en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz y con Luis Echeverría en la Secretaría de Gobierno, que luego repetiría la represión con los jóvenes estudiantes en 1971, el 10 de junio, ni un hecho ha sido tan grave, y vaya que este país ha estado ensangrentado durante varias décadas, que el caso de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, y según filtraciones, que es otro elemento que se agrega, las filtraciones que dan al periódico Reforma, una periodista de Reforma, fueron cruelmente asesinados estos 43 estudiantes. Dejo ahí la intervención para que tú nos hagas la exposición de lo que has analizado sobre este tema, Jesús, y nos digas, pues, qué piensas tú que va a suceder en cuanto a que se manejan dos versiones. Una, la parte dura del ejército, ¿verdad? Ya le dobló las corvas al gobierno y se van a estar desistiendo porque el fiscal retiró 24 casos que ya había solicitado órdenes de aprehensión. Y la otra es, nadie se va a echar para atrás, menos López Obrador y menos Alejandro Encinas, y van a llegar hasta el fondo. Y hay quien tiene una posición más intermedia, dice, ojalá llegaran hasta el fondo, ojalá agarraran a Peña Nieto, ojalá encarcelaran también al general Cienfuegos, porque son los dos mandos más altos en el ejército. Ojalá y no se les vaya a escabullir el exprocurador que ya tienen en prisión, Jesús Murillo Caram, pero por lo menos que se esclarezca el caso, que el derecho a la verdad se dé a conocer, y sobre todo que los muchachos sean encontrados, que se sepan dónde quedaron, qué hicieron con ellos y dónde quedaron. Adelante, Jesús, y bienvenido a tu espacio desde la izquierda en Cuatro Vientos. Un abrazo. Adelante. Gracias Olga y Javier. Bueno, yo he releído las dos informaciones, las dos conferencias de prensa que ha dado oficialmente Alejandro Encinas sobre este asunto. La primera, que fue el informe después de que habló con el presidente de la República y con los padres de familia sobre el contenido de la información y de la conferencia de prensa que iba a dar, me parece que el 26 de agosto, ¿no? Y una reunión posterior que a solicitud del presidente dio una hora después de que terminó la mañanera. Esa conferencia de prensa no la ubico exactamente en qué día fue, pero no es muy reciente, digamos, ¿no? Y he leído también con mucho cuidado las versiones periodísticas que han estado publicándose en los últimos días, especialmente a partir de la información de que el anterior coronel José Rodríguez Pérez se había entregado, supuestamente, dice él que él se entregó, que se presentó porque había una versión de la Comisión de la Verdad en el sentido de que él era responsable de la muerte de 6 estudiantes que fueron retenidos en los espacios militares del 27 Batallón en Iguala. Y además él dijo
que él se presentó ante ante sus jefes con el objeto de esclarecer esta versión, pero además para decir que él era acusado de delincuencia organizada y no de estos crímenes que con vileza, dice él, está manejando esta comisión, particularmente Alejandro Encinas, ¿no? Entonces, también leí la entrevista bastante lacayuna, me parece a mí, que hizo Jorge Fernández Menéndez a este general que está detenido en el campo militar número 1. Sí. Entonces, quiero empezar por decir que la versión reiterada de Alejandro Encinas, a mi juicio, es una versión sumamente consistente, ¿no? No hay duda de que todos los datos, las acotaciones, los informes y las acusaciones que están planteadas en sus informes son, me parece a mí, irrebatibles desde el punto de vista no solo de la lógica, sino de la información multilateral que se ha recogido para haber llegado a esas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces se está armando toda una trama en contra de esta versión de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué ha renunciado Omar Gómez Cruz, me parece que es su segundo, Trejo, y por qué esta embestida en contra del gobierno, en contra de la versión oficial de la comisión y asumida por el gobierno del presidente López Obrador, y cómo está rebotando todo esto en una campaña mediática que está tratando de echar abajo esta versión de Alejandro Encinas y está creando un ambiente de golpeteo particular en contra de Alejandro, acusándolo y hablando de que van contra él no solamente los militares, sino esta parte de la derecha rabiosa que está apoyando esta versión desarrollada por el propio general y por Jorge Menéndez, Jorge Fernández Menéndez, exactamente, ¿no? Porque hay otro Jorge Meléndez, no sé si tú lo ubicas, Sí, que pero fue ese es un del compañero PCM. amigo nuestro, sí, de causas nobles. Así es. Bueno, entonces, a mí me parece que estamos viviendo un momento de mucha tensión política, de una campaña mediática bastante grotesca, pero que está fuertemente apoyada con recursos públicos de sectores ultraderechistas y sobre todo por este grupo de militares que están emboscados dentro del ejército y que están tratando de salir en defensa a como dé lugar de el general José Rodríguez Pérez, ¿no? Entonces yo creo que este asunto va finalmente a cursar un periodo de mucha discusión. Yo no sé si oyeron la mañanera del día de hoy del presidente de la República, pero el periodista ¿cómo se llama? Rompevientos, Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma, exactamente, lo cuestionó sobre esta campaña que se está desarrollando en torno a este asunto. Y me parece que el presidente respondió con mucho aplomo, especialmente en lo que se refiere a la campaña que está haciendo, la desmintió, habló de cuáles son los intereses que encierran, que están atrás de esta campaña y ratificó su apoyo al equipo de investigación, especialmente a Alejandro Encinas, y dijo que este asunto
va a llegar hasta sus últimas consecuencias, le dijo al periodista y a los que estaban allí y obviamente a quienes vemos la mañanera, que no haya preocupación de que el asunto vaya a quedar a medias, de que no se llegue a fondo en este problema y que el gobierno va a estar dispuesto a esclarecer el asunto relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora bien, creo, sin embargo, que este enmarañamiento del asunto va a llevarnos varios días, porque la campaña me parece que no está a la vista disminuyendo, sino al contrario, están tratando de echar abajo esta versión que ha presentado la Comisión de la Verdad, la comisión que investiga el asunto por parte del gobierno de López Obrador y de los padres de familia, y están tratando de desacreditar los resultados de esta investigación. Y no creo que hayan leído los informes que ha presentado la comisión, porque todo lo que se ve, todo lo que mañosa y de manera verdaderamente lamentable de Jorge Fernández Menéndez en las preguntas a modo que le hizo al general en el campo militar número 1, da pie a que uno se dé cuenta de que es obvio que todas las preguntas que hizo este periodista, la forma de cómo se autorizó la entrevista de prensa, de cómo reaccionó el general y de cómo está operando el grupo más cercano a él dentro del ejército, es obvio que están empeñados en desacreditar la investigación, echarla abajo, diciendo que no aporta mayor cosa, no aporta cosas nuevas y que esta investigación se parece a la que hizo en otro momento este señor Chapa Besanilla en contra de quienes en su momento asesinaron al obispo Leonel Posadas. Posadas Ocampo y Ruiz Massieu y otras personas que se mencionan por allí, ¿no? Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, dicen ellos, ¿no? Entonces, tratan de crear una imagen, primero que desmonte esta versión presentada por la Comisión de la Verdad, y han echado a andar a todo un equipo de periodistas, entre comillas, que están manejando de manera manipulada las versiones que obviamente no están basadas en una lectura seria del informe que presentó Alejandro Encinas y de los datos duros que se han dicho públicamente. Entonces, me parece a mí que esta campaña va a durar todavía algún tiempo, pero yo estoy seguro y confiado de que finalmente se va a esclarecer el asunto y se va a llegar al fondo del problema, ¿no? Por ejemplo, este caso se dijo ya hace algunos días de que estaban dadas ya las condiciones porque no había suficientes argumentos para que el fiscal, el procurador en esa época, Murillo Karam, pudiera salir de inmediato de la cárcel. Parece ser que él se mantiene allí porque, bueno, están en curso todas estas investigaciones que están también con un peso específico, influyendo en el ánimo de la gente y evitando que se actúe como algunas personas quieren que se actúe, y además porque hay un grupo de jueces que están llevando este asunto y que están buscando la manera de que no se llegue al fondo de la investigación. Entonces, este asunto se ha parado,
también se ha manipulado la información de que los militares se entregaron de manera personal, que no fueron arrestados y que está un equipo de abogados especializados en este tipo de asuntos con el apoyo, dice el general, de su familia y del ejército para que inmediatamente recuperen su crédito, su prestigio personal, estos militares, y salgan de la cárcel, ¿no? Entonces, la campaña está enderezada, obviamente, a golpear a esta comisión. De manera particular, me parece que hay una actitud de venganza política en contra de Alejandro Encinas, porque me parece que ellos no creyeron que el gobierno y esta comisión estaban dispuestos a ir a fondo en este asunto. Y como los datos que se han presentado, tanto en los informes de Alejandro como de la comisión en general y del gobierno, indican que las cosas no quedaron en el marco de lo que se llamó en su momento la verdad histórica, sino que se avanzó y se avanzó de otra manera, con datos precisos, con datos duros, con una serie de cruzamientos informativos, periodísticos, personales y demás. Entonces, esto les ha dolido, han quedado exhibidos públicamente y eso está haciendo que reaccionen de esta manera con el objeto de empañar la investigación y de desviar el curso de las presiones que está ejerciendo tanto los estudiantes como los padres de familia y en la opinión pública para que se investigue y se llegue al fondo del problema. Entonces yo estoy claro de que hay evidencias de que la derecha, de que un sector del ejército, un grupo pequeño de oficiales y de gente destacada dentro del ejército y ligada a este señor que está detenido, están empeñados en evitar que se llegue al fondo del asunto, ¿no? Pero yo creo que eso no va a ocurrir, primero porque pues me parece que no conocen la decisión del presidente de la República, que ha dicho públicamente y se ha comprometido a que este asunto no lo van a parar, no lo van a echar abajo, primero porque dice, ahí están los datos, lean los informes, no se está inventando nada, ¿no? Pero lo que están diciendo los periodistas y este grupo ligados al equipo de defensa del general, pues me parece que no está seriamente partiendo de los datos que están en el informe, que están en los informes, en los anexos, y obviamente no están apegándose a la verdad que está planteada allí, y sobre todo porque la investigación no ha terminado, continúa, ¿no? Entonces, espero que el gobierno cumpla con su palabra, yo creo que lo va a hacer, y que esta derecha rabiosa y que está presionando con muchos recursos, sobre todo económicos y publicitarios, pues finalmente lleguen a caerse, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión, Olga. La vergüenza que debiera tener Jorge Fernández Anaya, porque se ve que francamente dejó expresamente su lacayismo, su entreguismo, su disposición a lavarle la cara al general y a otras personas que están detenidas, ¿no? Y eso lo exhibe grotescamente, ¿no? Como un periodista, pues ligado a los intereses más oscuros que hay en México, especialmente en este sector de la prensa escrita y de la derecha ultramundana, ¿no? Sí, yo creo que el caso de Jorge Fernández Menéndez, pues nada más sirve muy bien para ilustrar el conjunto, esa constelación hedionda, como dices tú, Sí.
de ultraderecha ligada a lo más oscuro que hay del viejo régimen dentro de las instituciones, por supuesto, incluido el ejército, que todavía hay ahí elementos de ese viejo régimen de masacres, de crímenes de violación de derechos humanos, y que contaron siempre con el apoyo de periodistas que nos avergüenzan al gremio, como es el caso de Jorge Menéndez. Hay que recordar nada más dos cosas al respecto. Escribió un libro financiado, por supuesto, en el que defiende de pe a pa la verdad histórica de Murillo Karam. Y todo el libro tiene como objeto fundamental, aparte de defender, ¿verdad?, a los militares y a las autoridades, criminalizar a los estudiantes. Algo muy interesante, porque mientras que él publica eso en su libro La Noche de Iguala, en la investigación que realiza Encinas y su equipo, pues muestran que no hay un solo elemento, ni una llamada telefónica, ni un mensaje, ningún contacto, ningún testigo que relacione a los estudiantes con el grupo rival del narcotráfico en la zona, conocido como Los Rojos, y que desató parte de esta confrontación tan sangrienta entre delincuentes que llevó a victimizar a los estudiantes, Los Rojos y los Guerreros Unidos. Sí hay elementos de sobra, ¿no?, que demuestran los vínculos de las autoridades municipales, no nada más la de Iguala, sino también del ejército y otros policías con los Guerreros Unidos. Hay una conversación completa de José Rodríguez Pérez, hoy general brigadier en retiro, pero en aquel tiempo era coronel, nada más era coronel, y era comandante del 27 Batallón de Infantería, que es el que interviene directamente siempre, ¿no?, porque está ahí en la zona. Hay elementos muy importantes que me permiten a mí pensar, Jesús, que la cayuna entrevista, como la calificas, y basta leerla para darte cuenta, presenta las preguntas Jorge Fernández de tal manera que basta con que él diga así es, y de hecho la mayoría de sus respuestas empiezan con así es, y creo que eso es lo único auténtico que contestó el general Rodríguez Pérez después de la pregunta que le ponen en tapete. Ni siquiera le ponen el balón para que meta el gol, sino que le agarran el pie para que empuje el balón, ¿verdad?, y meta su gol en su respuesta. Pero la entrevista misma, yo no dudo que el propio Encinas la vaya a tomar como un elemento de prueba. O sea, se le va a revertir a José Rodríguez Pérez. A lo largo de la entrevista, Jorge Fernández no menciona un hecho fundamental, que el coronel José Rodríguez Pérez, y que así aparece en todos los documentos y llamadas, identificado como el coronel, es el que da la orden, y aparece grabado de entrevistas certificadas ya, entregadas por las líneas telefónicas, donde menciona que tienen todavía a los seis jóvenes que habían logrado sobrevivir a la masacre de la noche del 26 de septiembre del 2014, y todavía los tienen 4 o 5 días después en una bodega. Y ahí no saben qué hacer con ellos, hasta que es el coronel el que dice, ya nos hicimos cargo, ya no son problema, ¿no? Ya los asesinaron. Y entonces, ¿quiénes los asesinan? El coronel José Rodríguez Pérez es el que dice, nos hicimos cargo, ¿verdad?, de ese problema. Ese problema ya no es problema. Pero además no menciona el hecho. O sea, siempre parte, toda la entrevista parte de que el único elemento que tiene Encinas para actuar con la vileza, dice, con la que actuó, con la cobardía de acusarlo, es la declaración de sanguinario sicario del cártel guerrero, Gildardo López, el Cabo Gil.
y la entrevista que tiene con él, la tienen grabada, ¿verdad? Con el coronel, pero no menciona jamás, que ya lo que hemos dicho, que la investigación tiene muchos elementos, muchos documentos, muchos testimonios, pero además tiene un dato que es muy interesante. Un año después de estos hechos, el coronel es ascendido a general. ¿Con qué méritos? O sea, pagarle lo que hizo, nada más. Haber protegido al Estado, ocultar la verdad para no poner al desnudo los hechos sanguinarios, asesinos, criminales que se dieron por parte de un grupo del ejército y de las autoridades. Lo ascienden a general brigadier. Y él dice algo que se le quieren salir las lágrimas en la entrevista, cuando dice que él ya estaba retirado. Hacía 4 años que estaba retirado y que estaba gozando de la familia, de los nietecitos, ¿verdad? Y que ahora está sufriendo estas consecuencias de un comisionado, ¿verdad? Un presidente de la Comisión de la Verdad, como lo es Alejandro Encinas, que esto lo dice el articulista, el pseudoperiodista, que por razones ideológicas y políticas, ¿verdad?, trata de hundir a los militares. Su artículo lo titula así: no hay pruebas en contra de los militares, pero desde el principio se le va a caer, o sea, porque empieza diciendo que nada más tienen como prueba al cabo Gil, a Gildardo López, y así cada una de las respuestas que da, el general se va embrollando, porque en la narración de los hechos hay elementos para constatar qué era lo que realmente estaba haciendo, y es muy diferente a lo que él va narrando. A pesar de que tuvieron todo el tiempo para organizar esta entrevista, y el periodista sí aprendió de memoria cómo debía de plantear la pregunta, el general va dando algunos, el hoy general retirado, jubilado, que se jubila además, qué interesante, apenas gozó 4 años de formar parte del generalato, porque se retira, se jubila a los 4 años. ¿Por qué? Pues porque se atravesó 2018. ¿Sí? No más fueron 3 años en realidad, porque lo nombran en 2015 general y se jubila en 2018. ¿Qué sucedió en el 2018? Pues esta insurgencia electoral que lleva a la presidencia del Obrador, ¿no? Es momento de retirarse, es peligroso permanecer aquí, vámonos con los nietecitos, ¿no? Entonces creo que la entrevista misma, Jesús, va a darle elementos a Encinas para reforzar más la acusación. Pero por otra, sí, adelante. Sí, nada, perdón, no te quería cortar, sigue, le termina y yo termina y yo sigo. Sí, no, iba a mencionar que por otra parte, tenemos que esperar una andanada, como tú dijiste. Este periodista, él solo, lleva ya el libro La noche de Iguala, que criminaliza horriblemente a los estudiantes, y luego también fue coproductor de una película basada fundamentalmente en su libro, que se llama así, La noche de Iguala, una película que lastimó de nuevo a las familias, a los padres, a las madres de las víctimas, y que hizo que los estudiantes, entre ellos Omar García, que hoy es diputado por Morena, y que su nombre verdadero es Manuel Velasco, o Velázquez, pero que se cambió el nombre a Omar García en esos años de 2014 tan difíciles para los estudiantes de Ayotzinapa, que fuera a la cineteca donde se estaba exhibiendo la película a protestar y a gritar que eran mentiras, que los estaban criminalizando y que todo lo que estaba en esa película era falso. Bueno, no es nuevo, pues. Lo que pasa es que van a reciar ahora porque están viendo que la lumbre le llega a los aparejos. Y yo, hablando de lumbre, espero que llegue a 100 fuegos esa lumbre, que llegue más alto también, ¿no? Era lo que quería decir. Tiene 3 puntos rápido. Primero, el tema del periodista. En realidad, esto que está sucediendo en esta entrevista refleja también una realidad muy vergonzosa del periodismo nacional, del periodismo mexicano en general. Porque hasta el momento, muchos medios de comunicación independientes, críticos, ¿sí?,
se han dedicado a señalar al periodista, a decir, vendido, está actuando, está formando parte de la campaña mediática, se incorpora a la defensa del general. Sin embargo, y ayer lo comentábamos sobre tu servidor, mi estimado Jesús, hasta el momento tampoco hemos escuchado decir a uno de esos periodistas a nivel nacional que tienen medios de comunicación importantes en la República Mexicana, que se ven en toda la República Mexicana, que se siguen en toda la República Mexicana, ninguno de ellos ha dicho, oigan, ¿saben qué? Y tan es cierto que hay una campaña a favor de defender al militar, que nosotros ya pedimos también una entrevista con el general, y una de dos, nos fue rechazada por el general, o directamente nos prohibieron entrar al campo militar a hacer la entrevista. Y eso también hay que considerarlo, eso también hay que valorarlo, porque a veces también los medios de comunicación, los periodistas, alegamos muchas cosas y sin embargo, no vemos la viga y no vemos la paja. Entonces sí hay que señalarlo. O sea, ese es un aspecto relevante que yo quiero decir. Cuando exista un medio, o sea, si por ejemplo, Rompevientos dice, oigan, ¿saben qué? Tenemos una semana, también después de la entrevista nosotros también pedimos, si no nos han dado, entonces sí, demostramos con hechos de que efectivamente hay un complot directamente de un sector del ejército mexicano, Claro. ¿sí? Que apoya a un grupo de periodistas y a otros los niega. Entonces, ese es un lado. Dos, el ejército. El ejército mexicano tiene décadas de jugar un papel deleznable en muchos casos, de represión y de actos de asesinatos contra grupos, organizaciones y personas que se oponen a las presidencias de la República, porque siempre hay que recordar que finalmente el ejército mexicano va a ser el fiel reflejo de un presidente, de su máxima autoridad, que es el presidente de la República. Y el otro día también lo comentábamos sobre tu servidor. La represión y los asesinatos del ejército mexicano se generalizan a raíz de que surge un grupo victorioso de la República, de la Revolución Mexicana. Y empiezan a eliminar estos presidentes electos y estos presidentes formales y estos presidentes que incluso quisieron ampliar o lograron ampliar su mandato de diversas formas, más allá de un sexenio, ¿sí? Empezaron a eliminar a personajes que les eran incómodos. Que también eran generales de la revolución. Eran generales, obviamente Villa, de la revolución popular, Zapata, Villa, o sea, todo. asesinados. Y luego se vienen contra los agraristas, Claro. luego se vienen contra Jaramillo, luego reprimen y asesinan y desapariciones forzadas, todavía no se llamaban desapariciones forzadas, a los movimientos de rebeldía, sí, de los ferrocarrileros, de los doctores, de los maestros, de los estudiantes, y así nos vamos. Cometieron asesinatos atroces en diferentes épocas con Luis Echeverría, con Ernesto Zedillo, en fin, hasta llegar al caso Ayotzinapa. Con Calderón y ¿sí? Peña Nieto. Y entonces, eso formó un modus operandi del ejército mexicano. Yo no dudo, y no voy a generalizar, no voy a caer en ese error, de que dentro del ejército mexicano, desde sus inicios, hay un sector progresista, hay un sector democrático, hay un sector que obra respetando, aun cuando en aquella época tampoco se podemos decir que existía el concepto, pero respetaban los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y ayudaban con solidaridad y muy buena fe, como lo siguen haciendo muchos de estos soldados, muchos de este ejército, de estas fuerzas armadas, a la población civil. Pero el golpe de gracia es 2018 y la disposición de su jefe máximo de desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Y ahí hay más de 10,000 elementos del ejército mexicano que le son fieles al exsecretario, que los puso ahí, al secretario de la Defensa Nacional, a Cienfuegos. Y el acabose es cuando empieza a desmantelar este grupo, que estaba involucrado, por lo que podemos coludir de lo que sucedió con el tema del huachicoleo, que había personajes de ese grupo de élite del ejército de las fuerzas armadas del país, que estaban prácticamente cuidando el negocio del huachicoleo. ¿Sí? Y bueno, se les acaba ese negocio
y viene la detención del general Cienfuegos allá, en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y en un principio, Andrés Manuel López Obrador dice, órale, qué bueno, se demuestra que no hay personas que son intocables. Pero al día siguiente de esa declaración viene La defensa de Cienfuegos. una defensa. Lo traemos y la Fiscalía General de la República, que es otro factor muy importante que está presionando en este momento tremendamente a el presidente y obviamente al subsecretario Encinas, a grado tal de que ya logró que el fiscal especial en el caso de Ayotzinapa ya renunciara, ¿verdad? Entonces, esto nos debe de llevar a la reflexión de que incluso las presiones no están nada más en la presidencia y en la Secretaría de Gobernación, en donde, ojo, hay también un exsecretario que hoy es senador, que también conocía muchas cosas, aunque hasta el momento no se ha demostrado que haya participado directamente en la toma de decisiones en la noche del 26 y el 27 de septiembre. Bueno, y termino. Entonces, llega también una intensa presión al interior del ejército mexicano. Ese grupo que para mí, mi estimado Jesús, ese grupo de conservadores de derecha y de ultraderecha en el ejército mexicano no es pequeño. Es un grupo importante, que ahí está, ahí se ha mantenido. Y ahora, pues evidentemente, con este camino, con esta avenida que abre la nueva investigación del Comité de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, pues evidentemente tiene que reaccionar. Y para eso, pues utiliza todos sus elementos que a lo largo de tantas décadas se fueron integrando en relación a un poder fáctico muy poderoso dentro de la Secretaría de Gobernación, dentro de la Fiscalía y también dentro del Ejército Mexicano. Entonces, estos factores hay que llevarlos también aquí, hay que traerlos al análisis para que les sirva también a nuestros queridos amigos de Cuatro Vientos en su opinión, la formación de su criterio. Pero bueno, si me permites, Jesús, yo nada más quiero agregar algo que Javier no ha dicho hasta ahorita y que a mí me parece que es fundamental, muy importante. Son 4 años del gobierno de López Obrador y son 4 años en que han sucedido 2 cosas muy importantes, 3, digo yo, en el ejército. Una, la desaparición inmediata del Estado Mayor Presidencial. Y con eso le quitan gran parte del corazón a la parte más represora y corrupta del ejército. Los de generalato, los altos mandos, los que daban las órdenes, los sanguinarios, los que estaban al pie, adelantándose a lo que podía desear hacer el presidente en contra de la disidencia. No necesitaban ni siquiera que les mantuviera la orden, les adivinaban el pensamiento. Y las obedecían a pie juntillas y con exceso. Y la otra cuestión es, son 4 años en que tenemos un ejército que no habíamos tenido. A la vista pública es un ejército que no ha reprimido, que no hay masacres, que no ha abusado de su poder contra los ciudadanos y que por el contrario se ha abocado en gran parte a la realización de obras civiles y que en cuanto a lo que toca a seguridad pública, hay una cantidad impresionante de detenidos del crimen organizado, de los que no se hace alarde como antes, de que los anunciaban como si estuvieran desmantelando a las hordas fascistas, ¿verdad? Como presentaban a los jefes del capo, perdón, a los jefes del narco, pero que hay muchísimos detenidos ahorita de todos los grupos criminales y decomisos de armas y decomisos de droga en cantidades que superan los índices de gobiernos anteriores, aunque no lo esté luciendo, presumiendo, pero se ha hecho sin asesinatos, sin masacres, sin ir a matar a un capo y luego todo ensangrentado, pegarle dólares en el cuerpo y luego tomar fotografías y difundirlas. Eso se acabó. Entonces creo que esto también es digno de destacarse, porque lo que estamos viendo entonces es una lucha interna en el ejército, ¿verdad? Que tenemos que
no perder de vista eso. Creo que si al general Crescencio Sandoval se le presenta el periodista o le informan que el periodista Jorge Fernández, a petición de los abogados del general Rodríguez, quiere hacer una entrevista, el general Crescencio es el primero en comunicarse con el presidente. Y el presidente decirle, adelante, en este gobierno no se impide la libertad de expresión de nadie. Y es algo que reitero ahora, al que quieran entrevistarlo, pueden entrevistar quien quiera entrevistarlos. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía ahorita Javier, porque mencionan el hecho de que, entró hasta el campo militar, es una demostración de fuerza del poderío del ejército y cómo el ejército se le trepó ya a las barbas al presidente, ¿no? Bueno, estos elementos los quería mencionar, Jesús, para que en tus comentarios también los consideraras. Y estamos casi por terminar por los compromisos que tienes, pero no quiero que dejes de lado, por favor, no dejes de lado el Poder Judicial. La facilidad con la que han sido liberados los que estaban detenidos y que fueron detenidos y autoincriminados por tortura, van para afuera todos y siguen liberando a otros y el fiscal Manero se sigue desistiendo o se desiste de las órdenes de aprehensión contra un grupo numeroso, 23, algo así, y en estos 23, pues resulta que 16 son militares. Entonces, por favor, Jesús. Bueno, efectivamente tengo ya pocos minutos para dar mi opinión concluyente, pero esto que han ustedes agregado, planteado, me parece fundamental en este debate, ¿no? Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta otros dos elementos que están sucediendo en estos momentos en el país. Primero, la derecha, que hizo toda una campaña fuerte también y que quiso llevar las cosas al extremo de impedir el reconocimiento del triunfo electoral del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Bueno, finalmente terminó por imponerse la verdad y la razón, ¿verdad? Y en ese sentido, esta derecha ultramundana, como la llamo, pues está cada vez debilitándose porque de todas las pierde todas, ¿no? Tanto en el Parlamento como en el debate público y en los resultados concretos de las demandas que están presentes en la vida nacional, ¿no? Este caso concreto de el general, de los militares y de la verdad o de la información, de la versión que da la Comisión de la Verdad, me parece que tiene una profunda razón de ser y que está sólidamente presentada ante la opinión pública y especialmente ante los sectores que están directamente involucrados en esta situación. Me refiero a los padres de familia, me refiero al ejército mismo, a los mandos actuales, y me refiero al gobierno federal, ¿no? En la prensa, pues hay evidentemente esta campaña a la que hace referencia Javier, no ha disminuido, sino que ha crecido, pero también ha crecido los apoyos en las redes sociales a favor de que este asunto se esclarezca y se llegue a la verdad, se llegue al fondo de la cosa, ¿no? Y yo confío que esto va a suceder así, porque primero el presidente tiene empeñada públicamente su palabra de que este asunto se va a resolver de manera correcta, ¿no? Y no va a parar en este tipo de calambres que le quiere poner la derecha y un sector del ejército que me parece que tiene existencia y del cual pues ha hablado Javier, de todo lo que se ha hecho históricamente por parte del ejército en años anteriores, ¿no? Entonces hay razón de un lado, hay razón del otro en cuanto a hechos concretos que hemos vivido públicamente, ¿no?
Y finalmente, esta investigación que se está haciendo, me parece a mí que tiene en su haber no solamente la razón, sino los elementos necesarios para ir avanzando en la investigación y llegar al final de la misma, ¿no? Y no creo que ni Alejandro ni el presidente de la República se vayan a echar para atrás, vayan a renunciar a este esfuerzo que está empujado por una sociedad cada vez más participativa, más exigente, Más indignada. más indignada, más movilizada, ¿no? Porque pues hay razón suficiente para que este asunto no quede otra vez en el olvido, otra vez enmarañado allí con una serie de planteamientos sacados de la manga, como es precisamente lo que representan periodistas como Jorge Fernández Meléndez, ¿no? Entonces, Olga y Javier, yo termino aquí mi opinión sobre este asunto. Creo que va a seguir dando de qué decir. Vamos a tener la oportunidad de darle seguimiento a este asunto y a otros que se están presentando y que están por empezar a debatirse públicamente. Y me parece que el presidente mismo, el día de hoy, dejó abierta la puerta para que este debate siga, se sigan esclareciendo las cosas y se siga opinando sobre lo mismo. La opinión de la gente para empujar una investigación seria y que llegue al final, me parece que está creciendo. La presión de la derecha para que esto se desvíe, para que esto se pare, es proporcionalmente menor, me parece a mí, a la exigencia de la sociedad y de la gente, de los estudiantes, del pueblo, para que se avance en la investigación y se llegue a fondo en este esfuerzo por esclarecer la verdad, ¿no? Y a eso me atengo, me parece que estamos en esa perspectiva y como sucedió con el reconocimiento final de Américo Villarreal, pues también va a ocurrir por más esfuerzos que haga la derecha y que hagan sus voceros, me parece que vamos a llegar a la verdad más temprano que tarde. Olga y Javier, pregunta, adelante, sigue. Sí, quería ya despedirme del programa porque tengo urgencia materialmente de salir para atender un asunto personal, ¿no? Claro, Sí, claro. Jesús, muchas gracias. Habría en este momento nada más, mi estimado Jesús, decir, ¿dónde está Mario Delgado? ¿Dónde está Citlali? Convocando a las bases de Morena a salir a esto que tú estás diciendo, a que las bases de Morena y que muchos ciudadanos se pueden unir espontáneamente a salir a expresar lo que tengan que expresar en el caso de Ayotzinapa. Pero ni una sola declaración, mi estimado Jesús. Ni una sola declaración y eso es censurable. Y tú dices... Tenemos un partido cuya dirección es de paniaguados y derechosos, como yo dije en mi artículo anterior. Estuvo tremendo. Oye, me parece que te llamaron la atención. No, que yo sepa. Ok, porque parecía. Jesús, tanto obviamente hay dentro de Morena un sector que no le paso, ¿no? Que no me quieren, que me han vetado siempre, me bajaron de la candidatura de diputado aquí en mi distrito electoral, precisamente porque yo mantengo una opinión crítica, independiente y digo las cosas como las siento, ¿no? Ok. Pero Jesús, bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos el jueves próximo a la 1 de la tarde. Nos vemos el jueves. Que tengan muy bonita semana. Ahorita lo vamos a anunciar. Gracias. Fíjate. Muy amable. Hasta pronto, Jesús. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Dice Jesús Osaca. Y esto sin duda va a estar generando todavía mucho debate y va a estar generando mucha información en nuestro país, el caso Ayotzinapa. Sí. Y sí, tienen toda la razón. ¿Qué está sucediendo en este momento en la Ciudad de México? En la Ciudad de México les voy a compartir este video. Grupo interdisciplinario, efectivamente. ¿Sí? Les voy a poner este video en lo que empiezo a manejar parte de lo que se está diciendo en esta conferencia que está en este momento en vivo en muchos medios de comunicación a nivel nacional. Lo que hasta el momento se está resumiendo de lo que está diciendo, de lo que están diciendo los integrantes del grupo de interdisciplinario de expertos independientes, el GEI, usted sabe, jugó un papel fundamental
en la investigación inicial de dónde estaban los muchachos y que, bueno, fueron terriblemente, vulgarmente, groseramente expulsados del país para que ya no estuvieran generando informes que estaban golpeando la credibilidad de la famosa verdad histórica. Lo primero que hicieron fue no avalar lo del basurero de Cocula. Así es. No avalar como Hey, y luego investigar y demostrar con expertos que había sido imposible que quemaran ahí los 34 cuerpos. E incluso, acuérdate, el general Cienfuegos y todo el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional les negó el acceso también a las instalaciones militares en Iguala, ¿verdad? Y les negaron todo acceso a la documentación que ellos ya sabían que existían y que se estaba armando desde el interior del ejército mexicano. ¿Qué se sabe hasta el momento de lo que están diciendo, Galicia? El periódico, sin embargo, el portal, sin embargo, dice: el ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la noche de Iguala, porque durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los normalistas y de dónde había que mandar a los jóvenes, a dónde tenían que mandar a los jóvenes. Esto es lo que está revelando el grupo, el HEI. Cuando tengamos un texto completo de estas comunicaciones, indica el resumen sin embargo, sobre esto que se está diciendo hoy, sabremos más el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados. Esto lo dijo Ángela María Buitrago Ruiz, que es una de las expertas del HEI. Que ha estado desde el inicio. Y también dijeron que había una relación directa entre los miembros del ejército, las policías y los criminales, que Guerreros Unidos, familiares de los 43 y policías locales y estatales de la región eran vigilados por la Sedena por un programa con el programa de espionaje Pegasus. Y también Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristán, que es el que estamos viendo en este momento, afirmaron que efectivos del CISEN y de la entonces Procuraduría General de la República grabaron actos de tortura durante la investigación y dijeron que todo el proceso de desaparición de los 43 jóvenes tuvo seguimiento en tiempo real de elementos de inteligencia militar. Sí. Los estudiantes en particular eran espiados desde adentro con infiltrados en la Normal Rural Isidro Burgos. Parte de lo que se está diciendo, Olga, y que sin duda es sumamente interesante que se esté dando en este momento en que existe esta campaña mediática para tratar de limpiar el rostro y no avanzar en el tema de las detenciones y las investigaciones de elementos del ejército mexicano en las noches del 26 y 27 de además septiembre. hay que mencionar que el fiscal que renunció, que estaba encargado del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, había trabajado directamente con el GIEI. Así es. O sea, es un conocedor del caso de Ayotzinapa desde el inicio. Y fue GIEI quien se lo propuso a Encinas. Y Encinas, conociendo la trayectoria de Omar, lo aceptó y se lo planteó la Fiscalía, claro, primero que nada al presidente de la República, porque la Comisión de la Verdad, en la que preside también Encinas, pues es una comisión de la verdad de una institución oficial del gobierno federal. Entonces, el GIEI va a ser muy interesante lo que digan hoy. No fue presentado junto con ellos, el informe lo presentó solamente Encinas, y recordamos, tampoco fue presentado por el fiscal, porque era un informe de la Comisión de la Verdad. Así es. Y de hecho fue presentado como el informe de la presidencia de la Comisión de la Verdad, cuidando precisamente el que no entraran otros elementos importantes como el GIEI y la Fiscalía Especial de Omar Gómez, para que pudiera seguir el curso de la investigación sin que se viesen involucradas otras instancias. Pero ahora lo que diga el GIEI va a ser muy interesante respecto a este informe. Hasta ahorita, lo leído por ti aquí publicado por Sin embargo, viene a fortalecer lo fundamental del informe que presentó Encinas. Así es. Y en eso fundamental del crimen de Estado conoció el ejército en tiempo real todo lo que estaba sucediendo, absolutamente todo, desde, yo no digo de ese día, desde días anteriores, porque los muchachos estaban en una actividad intensa buscando hacerse de camiones, los muchachos de Ayotzinapa, haciéndose de camiones como era
tradición para poder movilizar en los camiones a estudiantes de diversas normales rurales y participar en el mitin del 2 de octubre. Eso Claro. es lo que andaban haciendo, no ninguna actividad del narcotráfico. Andaban en un activismo de carácter Claro. político-social, que por otra parte, bueno, pues es una tradición en las normales rurales. Y bueno, Olga, están yendo tan adelante los integrantes del grupo, que también ya acaban de informar que el GEI, el grupo, desde febrero del 2022, entregó un informe al gobierno federal en el que daban a conocer que después de que les abrieron los archivos finalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional, ya en este sexenio, ¿verdad? Encontraron que el Centro Regional de Inteligencia Militar existía desde el 2014, aspecto que se negó porque las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto aseguraron que este centro se abrió en el 2015 y que en ese centro se realizaron los famosos monitoreos. Además, tuvieron conocimiento de las intercepciones a las comunicaciones que desde el 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre del 2014, lo que mostraría que algunos de los jóvenes seguían con vida después de su desaparición. Olga, este documento, este testimonio, este informe que está dando el grupo, los integrantes del grupo, vale oro, y yo siento que aquí el tema es la Fiscalía General de la República. Sí, Aquí también hay que recordar, Javier, que el GIEI hizo una aportación muy importante en toda esta línea de investigación del caso, porque fue GIEI quien dio a conocer, quien obtuvo por parte de la Marina, al GIEI fue quien le entregaron los videos de la Secretaría de la Marina tomados con drones, en los que se ve cómo está, ni más ni menos que Tomás Cerón, el propio Murillo Karam y otros elementos policíacos preparando el terreno, Javier, del basurero de Cocula para arrojar ahí restos, preparando una escena falsa del crimen, a partir de la cual da la conferencia Murillo Karam y dice que los muchachos estaban vinculados con el grupo criminal de los Rojos y que se le robaron una mercancía o entraron en conflicto con Guerreros Unidos y que la policía ahí dejaba todo el problema, ¿verdad? Que la policía de Iguala, y ahí entran los Abarca, que era el presidente municipal, José Luis Abarca, y su secretario de Seguridad Pública, fueron nada más ellos los que se encargaron de detener a los muchachos, de desaparecerlos y de entregándoselos a los Guerreros Unidos. Esta era la verdad fabricada por Murillo Karam, y esta es la que destruyó, no ahora Alejandro Encinas con su informe. El informe de Alejandro Encinas lo que hace es agregar mayor evidencia, sistematizar toda la información y, como en un rompecabezas, poner piezas valiosísimas como esta que aportó GIEI de los videos entregados por la Secretaría de la Marina, donde se ve la preparación, la fabricación de la escena, falsa escena del crimen. Creo que esto es fundamental. Y Javier, seguramente va a haber algunas diferencias de GIEI con el fiscal, por supuesto también con Encinas, pero lo medular, el eje fundamental de que fue el Estado vigente todavía con el PRI en el poder, que fue ese Estado el que cometió el crimen. Y creo que vale la pena, si me permites, Javier, leer por lo menos dos párrafos, los dos primeros párrafos del más reciente texto que hace 2 días, antier publicó Alejandro Encinas, que se llama Lo dicho, fue el Estado. Dice, como era predecible, bueno, subraya él en todo su texto, subraya que ahora con esta campaña que hay de la derecha y de los grupos oscuros del ejército, dice, se pretende confrontar al gobierno con los padres y madres y con la sociedad,
Y se pretende también confrontar al gobierno con el ejército, con los mandos del ejército actuales. Dice, como era predecible, escribe Alejandro Encinas, la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y mal informar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Reacción que da cuenta de los vestigios del estado del viejo régimen, el mismo que cometió el crimen. Así, los vestigios del viejo régimen, el mismo que cometió el crimen. Ellos son los que están reaccionando así. Y dice, este coletazo del pasado, que no es tan del pasado porque todavía hay elementos del viejo régimen incrustados en las instituciones, pero él dice, este coletazo del pasado se ha colmado de afirmaciones sin escrúpulo, fundadas en el dolo, la ignorancia y la mala fe. Por ejemplo, hay quienes señalan que el informe se basa en la declaración de un solo criminal. Esto es absolutamente falso. Si leyesen el informe, podrían constatar las diversas fuentes de información que lo sustentan. Sabrían que es fruto de información de al menos 115 testigos directos y colaboradores también directos. El análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas que incluyen la identificación de los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos. Ahí le dejo, nada más reitero lo que ya lo ha dicho Encinas en otros momentos y lo dijo ya el presidente de la República. No se va a detener la investigación por ningún motivo. Dice la Comisión de la Verdad retoma su compromiso y las palabras escritas por Marco Aurelio. No puedo recibir afrenta de ninguno de ellos porque ninguno podría mancharme con su infamia. Los trabajos de la Comisión de la Verdad continúan. No hay marcha atrás para ir al fondo, para garantizar el derecho a la verdad. Y recordar que la Comisión de la Verdad es eso. Una Comisión de la Verdad no es el Ministerio Público ni la Fiscalía. Así es que hay que tener los ojos muy puestos en lo que haga la Fiscalía, Javier. Sobre todo ahora que pues ya se quedó huérfana, como dice Alejandro, el periodista Alejandro Páez, se quedó huérfana la Fiscalía Especial, pero vamos a ver a quién nombran ahora. A ver, vamos a estar. La investigación tiene que seguir. Bueno, finalmente, Galicia, sigue, estas son imágenes todavía en vivo, que se está transmitiendo. Para el medio de comunicación que quiera tomar la iniciativa, porque este video, amigos y amigas, está disponible en YouTube, ¿sí? Para que sea más fácil el acceso a usted si quiere estarlo escuchando, viendo o reproducirlo una vez que termine esta conferencia, escucharla completa, pues puede entrar sin embargo, directamente al portal. Nosotros vamos a tratar de rescatarla ahorita, también ponerla a disposición de ustedes, pero mira lo que son las cosas surrealistas. Ni Milenio, ni el Universal, ni el periódico El Financiero, ni el periódico Reforma, ni 24 horas están transmitiendo en vivo esta conferencia. Es más. Después van a escribir con las tergiversaciones que quieran. Más, claro, de eso se trata. Es más. Solamente el Universal saca una notita muy pequeña y casi todos estos medios de comunicación le están dando en la enorme, la nota más relevante de sus portales de información al cambio de horario que llamamos el Senado de la República. Dime si no son. Bueno, en fin, amigos y amigas, esto se los estoy comentando para que vengamos a confirmar, pues, de lo que hemos estado platicando en el programa del día de hoy con Jesús Sosa Castro, del papel que juegan los medios de comunicación para implementar este manipuleo de la opinión pública en torno a el caso Ayotzinapa. Y yo concluyo con algo que tú comentaste al inicio, de lo cual quiero rescatar un hecho, ¿no? Cuando el GIEI, este grupo de investigación de expertos internacionales, se conformó y vino a México, se logró en una salida cuando tenían acorralado por completo a Peña Nieto, cuando salió con aquella frase despiadada de decirle a los padres de familia, ya supérenlo. Después de que el entonces procurador
Jesús Murillo Caram estaba dando la conferencia en la que expuso la despiadada mentira histórica, ¿verdad? Y que con eso le quisieron dar carpetazo a la investigación, y que ya no quiso contestar preguntas de los periodistas porque se estaba viendo también acorralado por las preguntas. Dijo, ya me cansé, y dio por concluida la conferencia de prensa. Y viene después de esta enorme y despiadada frase de Murillo Caram, viene todavía y lo supera en la crueldad Enrique Peña Nieto cuando le dice a los padres, ya supérenlo. Y la medida inmediata que toma después del ya supérenlo fue, va para afuera GIEI. El grupo de investigadores, el grupo internacional, se va del país. Ya, se le acabó el tiempo que se le había concedido en el contrato para que viniera. Y tuvieron que salirse de México. Pero estas personas son tercas. El hecho de que no hayan estado en México no quiere decir que hayan dejado de darle seguimiento al caso. Claro. Y el GIEI, en cuanto toma posesión López Obrador de la presidencia, cumple lo que les había dicho en campaña y en el periodo del presidente electo. Los recontrata el Estado para que regresen a apoyar en las investigaciones. Y ahora, en esta crisis que se está viviendo, en este coletazo de los criminales sanguinarios del viejo régimen que se defienden como gato boca arriba porque la investigación avanza, bueno, pues en este momento tan importante, el GIEI hace una de las declaraciones también que estábamos esperando. Continuará en el caso Ayotzinapa. Creo que esto es valiosísimo, porque el GIEI como cuerpo colegiado tiene toda la información ya de la Fiscalía de Omar, ¿verdad? De gran parte del trabajo que hizo Omar Gómez de Trejo, lo conocen, trabajaron juntos y antes de que fuera fiscal ya habían trabajado juntos. Entonces, dice que tras la filtración del pasado 25 de septiembre, donde dan a conocer el informe presentado por Alejandro Encinas, quitándole todo, es decir, descubriendo, poniendo al descubierto todo lo que se había testado, se había tachado, porque no es de mayor interés para la sociedad, porque es una crueldad enorme, enorme, que te describan con datos así tan precisos cómo murieron, cómo asesinaron a los jóvenes. Yo no quiero ni por un momento estar en los zapatos de los padres, de las madres, pero los comprendo, Javier. Me siento empatía por ellos y me imagino las noches, las pesadillas, las noches de terror viendo, leyendo eso que publicó la periodista Penilei Ramírez sin necesidad de haberse publicado. Y además porque aporta otra información que no abona a favor de las víctimas en su demanda de justicia. Por el contrario, abona a favor de los asesinos que pueden argumentar que el documento ha sido hecho público y que eso atenta contra sus derechos del debido proceso. Bueno, pues ahí estamos en ese momento de la discusión. El presidente López Obrador no puede haber un debido proceso por encima de la justicia, y la justicia es para las víctimas, ¿no? Entonces, va para largo, como dices, Javier, este debate, y solamente la esperanza de los mexicanos, de la gran mayoría de los mexicanos, de los ciudadanos, ciudadanas, de que este caso se esclarezca y que paguen los que tienen que pagar por estos atroces, horrendos crímenes cometidos. Muy bien, amigos, bueno, hasta aquí le damos. Fíjense, muchísimas gracias, Eva Pulido. ¿Qué tal, Eva? Mucho gusto. Me da cuenta, muy amable por tus comentarios, por darnos ahí me gusta. También Carmen Cota, Guillermo Valderas Vega, David Herrera, muchísimas gracias. Si les gusta el programa, por favor, compártanlo, y también, pues, agréguenle algunos likes que también nos van a servir acá para la comunidad Cuatro Vientos.
y periodismo en la red, donde todas las voces encuentran eco. Oiga, pues vamos a comer. Ya se acabó, ¿verdad? Ya se acabó por hoy. Hasta el día de mañana, el tema amigos. continúa. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho y consulte nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo materiales sobre eso. Gracias. Hasta pronto.